Egunon guztioi, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en nuestra tercera webinar de Cultura Preventiva, de este cuarto ciclo ya de Cultura Preventiva. Hoy contamos con la presencia de una figura pues, muy importante en lo que es la cultura preventiva en España, en este país. Y bueno, os voy a presentar a Joan, que es licenciado en Químicas por la Universidad de Barcelona, diplomado en Planificación y Administración de Empresas por la Universidad de Madrid, diplomado en Dirección General por ESADE de Barcelona. Empezó su carrera en la industria metalúrgica y de producción de cable y fue nombrado director de fábrica pues con 32 años. Casi ahora mismo, cuando ya tienes una edad, dices, y con 33 soy un bebé, ¿no, Joan? Pero bueno, ya en aquel momento... Desgraciadamente ha cambiado. Hoy en día la gente tarda más en poder hacer, sí, porque decíamos antiguamente hacer carrera, ¿no? Sí. Luego continuó su carrera en el grupo Romne Paula Rodia Brusnar Ergen. Yo soy disléxica, he de decir, y estas cosas me cuestan bastante. Participando en la dirección de una fábrica y finalizando en la dirección general de la filial española de siliconas. Premiado por los Advanced Blue Star por el trabajo en la mejora de la seguridad en el grupo de fábricas europea. Es Premio Atlante del Foment del Travel por la dedicación a la mejora de la prevención desde su posición de director general. Es una persona interesada en la gestión de personas, comunicación y seguridad y publicó, me dijiste que en el año 2008 más o menos, el libro Cero accidentes, una utopía. Hasta junio del 2022 fue presidente de la Comisión de Seguridad Industrial, presidente de COFACO, que es el Consorcio Nacional de Industrias del Caucho, vicepresidente de la ETRMA y miembro de la Junta Directiva de FEIQUE, que es la patronal española de la industria química. Y actualmente es consultor y conferenciante con diversos temas empresariales, especialmente en lo referente a la seguridad, la gestión de equipos y en la gestión del cambio. Y hoy, pues, Joan va a centrar su charla en cómo crear o fomentar la cultura preventiva en la empresa. Cuando Joan es contratado para dirigir una empresa que había sido adquirida por una multinacional, lo que no me has dicho es en qué año, esa empresa estaba muy lejos. No tenía 37 años. La empresa estaba muy alejada de los estándares de la multinacional. Esta empresa tenía un accidente con baja cada 15 días frente al resto de las compañías que tenían un accidente con baja aproximadamente al año, ¿no? De repente ocurre un hecho crítico, 4 accidentes con baja en menos de 24 horas y esto pone pues, en entredicho a la propia compañía y a la figura que estaba, al desempeño que estaba haciendo Joan. Entonces hay un planteamiento de vamos a pensar, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo y Joan hoy se va a centrar en esos puntos clave que se trabajaron para permitir el cambio, ¿no? Vamos a hablar de la humildad, de la creatividad, de la implicación de la dirección, cómo hacer partícipes a todos, de cómo es posible aceptar el cambio y qué hacer con los que no quieren cambiar. Antes estábamos hablando que hay a mí una frase de Unamuno que me gusta mucho, que es la de venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer hace falta persuadir. Y es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esa labor de persuadir, de acercar a los más reticentes a que sean también gestores de ese cambio. Como siempre, la charla va a durar 1 hora y a partir de la hora tendremos 30 minutos para que podáis lanzar las preguntas que consideráis. Yo ahora os dejo con esta figura inmensa que es Joan y nos vemos en media hora. Gracias. Eres muy generosa. Gracias. No, el currículum es solo fruto de 42 años de trabajo, o sea que... Pues te parecerá poco. Los que no llevéis 42 podéis llegar a tenerlo. Todavía no. Gracias. Te dejo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a intentar primero explicar, bueno, primero agradecer, perdón, a la empresa que nos a IMQ que me haya invitado, ¿de acuerdo? Y que se interese y que propicie y que intente divulgar todo el tema de seguridad y todo el tema de prevención de riesgos en general, que seguimos estando lejos de lo que deberíamos de estar para estar en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo en empresas pymes
bueno, que tienen todavía mucho camino por recorrer y que está bien y mi intención en todo, al escribir el libro y al dedicarme a la consultoría, que no me gusta la palabra, pero bueno, más bien a asesorar a empresas a cómo pueden hacerlo, es que es posible y que hay que realizar toda una serie de cosas que vamos a intentar ver hoy. Por lo menos en mi caso fueron útiles. ¿De acuerdo? Como ha dicho ella, bueno, yo soy químico, a los 24 era jefe de laboratorio de una empresa metalúrgica, a los 32 me nombran director de fábrica y a los 37 viene Ron Poulenc, que se llamaba, es difícil de pronunciar, el famoso Ron Poulenc, que era famoso, por lo menos aquí en Cataluña, porque las aspirinas francesas de Ron Poulenc tenían reputación de ser mucho más eficaces que las de Bayer y se iban a comprar a Andorra, es una curiosidad. Pues bueno, me contrata esta empresa, bueno, tenemos una entrevista normal, con el director general, que tenía 32 años, era jovencísimo. Es un hombre que llegó a ser presidente de una división de 1.500 millones de euros. Lo mandaron aquí, director general de una empresa relativamente pequeña para que se bregara. Hasta que la sorpresa número uno es que el hombre se pasa, yendo hacia la fábrica, se pasa todo el camino hablando de seguridad. No, yo no esperaba esto, esperaba que me hablara de productividad, de ganar más dinero, de producir más y mejor, de calidad y tal, seguridad. Bueno, hablamos de todo, finalmente llegamos a un acuerdo, voy a firmar el contrato y el día que voy a firmar el contrato me dicen, os lo explico para que veáis un poco el contexto general, ¿no? Me dicen, mira, no firmes, léete este documento y si después de leerlo estás de acuerdo en intentar tener el reto de dirigir esta fábrica, pues vienes y firmamos y empiezas a trabajar cuando quieras. El documento empezaba con una frase que decía, el documento estaba hecho por el director de seguridad de todo el grupo, 80.000 personas, o sea, un peso pesado, que siempre hacía una auditoría una especie de auditoría o visita, llamarlo como queráis, una visita crítica de las instalaciones que se compraban al exterior. Y esta empezaba con la frase, ¿cómo puede un industrial digno de este nombre tener una entrada de fábrica verdadera piscina cuando llegué, y no estoy leyendo, en un estado de suciedad tan repugnante? Esta era la frase, ¿no? Era la frase. Entonces, bueno, seguía con comentarios de estilo que había visto colillas, una planta química, colillas de cigarrillo, un desastre, o sea, un informe demoledor. Bueno, después de darle vueltas y llevarme a casa el informe, leérmelo, volverme a leer, comentarlo con mi mujer y pensé, bueno, si tan mal está, muy inútil es de ser para no mejorarlo, ¿no? Lo difícil en la vida normalmente es cuando te dan una cosa que funciona maravillosamente bien, hacerla más maravillosa, ¿no? Pero cuando la cosa está hecha un desastre, pues seguro. Y decidí, y firmé, y fue. En los primeros tiempos seguía gestionando la fábrica de la misma manera que gestionaba la fábrica de cables eléctricos, de la que yo había sido director durante 5 años, y que tenía algún accidente de cuando en cuando, pero que se consideraba absolutamente normal. Era una empresa con dueño y la importancia para el dueño, en el libro del que iré hablando, en la primera página se ve que llamo un día al dueño para decirle que ha habido un accidente y lo único que pregunta es ¿cuántos días estará de baja? ¿La inspección de trabajo nos meterá un puro o no? Pues no, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Porque estará pocos días de baja y segundo, bueno, las instrucciones están claras, detalladas y tal, todo está bien y es un error humano que ha habido. Tal. Vale. Entonces, bueno, esta era mi cultura. O sea, un accidente de pocos días de baja no es importante. Esta era mi cultura. Total, llego allí y me encuentro, pues bueno, sí, encuentro un poco Sodoma y Gomorra, en el sentido de que faltaba, lo único sí se respetaba eran los EPIs, curiosamente, porque el dueño había adoptado una política de vencer y no de convencer, o sea, mano militar había impuesto los EPIs y se respetaban gafas, guantes y zapatos, nada más. Pero por lo demás el comportamiento de la gente no era correcto. Y bueno, yo empecé a trabajar como trabajaba la otra, intentando haciendo equipo, haciendo piña con el equipo de dirección, convencerlos de que era muy importante, etcétera, en todas las reuniones a hablar del tema. Y seguíamos cada 2 o 3 semanas teniendo accidentes, ¿no? Y bueno, llegó un día en que llegamos a 3 semanas, ¿no? Y pensé, bueno, ya estamos cerquita de llegar a un mes por lo menos, ¿no? Y nada, volvió a haber otro accidente. A los 5 meses ocurre lo que se ha comentado Esther, que es que hay 4 accidentes en 24 horas. Vamos a empezar a entrar en el fondo del tema.
Bueno, volvemos, reiniciamos. Lástima que solo me oís, entonces es un poco más árido. Pero bueno, vamos para allá. Al principio de todo, de la conferencia, después de presentarlo un poco la introducción, me gusta también intentar saber, que sepan las personas que me oyen, que para mí la integración de la prevención de riesgos laborales en la ADN es una cuestión ética para mí. O sea, no es una cuestión legal. También lo es legal, ¿no? Pero para mí, sobre todo, es una cuestión ética. Cuando una empresa cumple con la prevención estrictamente para que no le pongan multas, raramente llegará a tener una cultura preventiva de verdad, ¿no? Igual, la prevención, yo integro también el tema de la salud laboral y bienestar, ¿no? A mí me cuesta mucho entender porque cuando hago conferencias a pymes, sobre todo a pymes con propietarios, cómo no entienden que una empresa limpia, ordenada y sin personas de baja por accidentes y con buen ambiente laboral es más productiva que una sucia, desordenada y con accidentes de trabajo y mal ambiente laboral. Es que es de sentido común pensar que es así, ¿vale? En cualquier caso, por si acaso hay oídos que filtran de cierta manera, no estoy hablando diciendo que tiene que estar limpia, ordenada y sin accidentes para ganar más dinero, sino al revés. Usted tiene que tener una buena política y luego ya vendrá, si acaso, la mejora económica del tema, que no ha de ser nunca un objetivo hablando de seguridad, de ser una consecuencia, si acaso. Nosotros, perdón. Por lo tanto, quiero decir que el compromiso de la dirección y el cuidar a las personas estuvo en el origen de toda esta experiencia real que vamos a ver hoy, ¿no? Y intentaré convencer de que sí que es posible de esto. La fábrica tenía unas 100 personas de plantilla, sobre unas 150 totales, unos 30 años de gestión familiar, solo sensibilidad al uso de los EPIs, como ya había explicado, y había que poner un cambio cultural a poner en marcha. No había un director de fábrica al uso, porque el que había marchado y lo dirigía el hijo del propietario desde una oficina de Barcelona. Entonces, lo primero que hizo la multinacional es buscar un director. Mi sorpresa fue por qué no buscar un director dentro de una organización de 80.000 personas. Alguien debería de interesarle, venía a trabajar a España o dentro de España, ¿no? Bueno, con el informe que os he comentado al principio, el reto parecía tan enorme que a la gente que se lo superpuso, nadie con buenas carreras profesionales en marcha, nadie quería quemarse a ir a algo que tenía muchas posibilidades de ir de cara al fracaso. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tenía yo respecto a mi empresa anterior? Bueno, aquí la empresa, digamos, creía en la seguridad, ¿no? Era una de las grandes empresas químicas del mundo y no lo puedo saber a ciencia cierta, pero estoy convencido que si la química dio un cambio radical en los temas de seguridad ya en el siglo XX, fue porque el cúmulo de accidentes como Bhopal, Seveso, Toulouse, etcétera, con centenares o miles de muertos, debió hacer reflexionar a los grandes dirigentes de la química. Yo me los imagino sentados alrededor de una mesa diciendo esto no puede seguir así. Y a partir de aquí la seguridad se priorizó y uno de los eslogans que yo tuve en mi vida profesional era, por ejemplo, que ninguna prioridad debe de ejercerse en detrimento de la seguridad. Y no era bla, bla, bla. No era bla, bla, bla. El comité ejecutivo de esta empresa de 80.000 personas debía de hacer 2 visitas de seguridad a las fábricas durante cada año en su objetivo retributivo, estaba allí, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo desde el principio. Había una frase muy andaluza que se usaba en Francia, me llamó la atención porque yo la conocía como frase andaluza, que decía que los directivos tenían la seguridad en las tripas, ¿vale? O sea, realmente creían en ello. Cuando ocurrió lo de los accidentes, bueno, estuve dándole, no dormí aquella noche, ¿no? Los 4 accidentes no pude dormir de ninguna manera y estuve dándole vueltas a qué podía hacer, ¿no? Y sobre todo analizando los 4 accidentes que había habido, ¿no? Los 4 accidentes eran una salpicadura de un líquido irritante en un ojo al dejar una garrafa en el suelo sin haberla tapado previamente. Todos los asistentes a este acto supongo que saben que por ley de Murphy, cuando sale una gota de un líquido corrosivo de una botella o de una garrafa, va a parar siempre al ojo, incluso aunque lleves gafas de seguridad, como era el caso.
Una torcedura de tobilla al aprisionárselo al tropezar con una apiladora. Un golpe en la cabeza al oír un ruido y girarse y no ver un saliente de hierro que llevaba 30 años allí. Y una persona cerró una puerta metálica corredera, pillándose los dedos, 2 de los dedos al cerrarla, porque no sacó la mano a tiempo. Bueno, entonces pensé, busca qué hay en común, tiene que haber algo en común, no puede ser que sean todos aleatorios, no puede ser, no hay manera. Entonces analicé los últimos 60 o 70 accidentes. Mi conclusión fue que todos los accidentes eran comportamentales, o sea, eran debidos a intervención de personas. No había explotado ningún reactor, no había habido una fuga de vapor que hubiera ocasionado una quemadura, no había habido cosas de tipo químico, que era para lo que se entiende que debería de ser el tema. Entonces, lo que hice fue analizar los accidentes con detalle y llegué a esta conclusión. Entonces, bueno, se me ocurrió pensar en la frase de Albert Einstein, que decía que si sigues haciendo siempre los mismos, tendrás los mismos resultados, ¿no? Y pensé, si yo sigo haciendo la gestión de la misma forma que lo hacía en la otra, que es hablando exclusivamente con mi comité, ¿no? Con la gente, el comité de dirección, que pues hablando con el de producción, el de seguridad, el de almacén, en fin, todos los responsables que había con mando, para que ellos lideraran el tema, pues tenía que funcionar y no funcionó. Entonces tomé una decisión que encajó mal casi todo el mundo, que fue reunir a toda la plantilla, salvo los obreros. Reunir a toda la plantilla. Digamos, los jefes se sintieron ninguneados por mí, pero oye, llevamos 5 meses aquí y vamos de mal en peor, no puede ser. Y el comité de empresa se molestó porque decía que las asambleas las convocan el comité o los sindicatos, etcétera, y no el director. ¿Qué es esto? Un director convocando una asamblea. Digo, estamos ante una situación extraordinaria y vamos a tomar todas las medidas extraordinarias que haga falta. Bueno, en aquella reunión que yo llevaba rollo para 10 minutillos, la gente aguantó y estuve hablando pues, más de media hora, ¿no? Fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque allí ya identifiqué quiénes serían los actores clave de este cambio. La persona que pidió la palabra cuando yo terminé fue el presidente del comité de empresa. Yo tenía 37 años, él 27. Ayer comimos juntos cerca de la fábrica. Sigue la buena relación que pillamos allí. Pues este hombre dijo, vale, no le negaré que tiene usted razón, no puede ser que pisemos un clavo encima de un palet y no pasemos por el camino de peatones que está perfectamente identificado, no puede ser que dejemos una garrafa con el tapón abierto y nos quememos un ojo, no puede ser todo esto, dice usted, no puede ser, pero estas escaleras nos caemos por aquí, el suelo es deslizante y también resbalamos y nos podemos caer, hay agujeros que llevan meses o años ahí sin tapar por mantenimiento. Esto también es verdad. Y lo miré fijamente a los ojos y le dije, ¿vamos a recorrer juntos este camino? Si quiere usted, vamos a recorrer juntos este camino. Usted también tiene razón. Y dice, a mí me va a encontrar siempre. Bueno, ahí identifiqué a alguna persona más y pensé, esto es la clave. Y empecé a pisar mucho el terreno. Pensé que tenía que liderar yo personalmente este cambio. No me podía fiar de mi equipo de dirección. Lo intenté, pero no funcionó. Yo digo siempre que cuando las fábricas de las empresas tienen que funcionar como han de funcionar, ¿no? Perdón por la obviedad, ¿no? Había un principio maravilloso en Rompulén que se llama el principio de subsidiariedad, que decía que todos los problemas y todas las decisiones se tienen que tomar en el nivel adecuado. O sea, el director general no ha de hacer cosas que el obrero hace. Es decir, ni el obrero ha de hacer cosas que el director hace. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero mi experiencia de esta y de alguna otra ocasión que he tenido de otros temas, es que si tú tienes un problema crítico, has de estar en el terreno y has de conocer lo que pasa directamente. Como cuando hago conferencias para directores generales, pocas, me encanta, yo siempre les digo, bueno, os explico qué es para mí un problema crítico que no sea de prevención, porque el de prevención igual no lo pilláis. Cuando tenéis un 2% de pérdida de ventas, decirle al director comercial que os haga un plan de trabajo para recuperarlo. Si tú tienes un 20% de pérdida de ventas, cógete al comercial y vete a visitar clientes.
Normalmente, entre el problema y la dirección hay al menos 5 etapas y a veces 5 personas o 5 grupos de personas. Cuando el problema es crítico y de él depende la vida de la empresa, hay que saber de qué va y has de trabajar el tema a fondo hacia abajo. Y yo lo hice. También, bueno, como os he explicado, 24 años jefe de laboratorio, 32 años director de una fábrica, 37 me vine a buscar una multinacional. Yo me podía creer el rey del mambo. Pues no. Recuerdo que cuando me nombraron director de la primera fábrica, mi padre me dijo que ahora no se te suman los huevos a la cabeza. Digo, ya, va. Mientras necesite el salario para tirar adelante toda mi familia, no te preocupes que esto no pasará, ¿no? Y no pasa nunca. Y aquí aprendí a ser también humilde, pero en este caso hay que decir ser humilde. Ser humilde quería decir que por mucho máster que tuvieras y por mucha experiencia que tuvieras y por mucho que te hubiera ido bien en una fábrica durante 5 años, no era lo mismo. Era otro caso, era un tema distinto y tú no lo conocías suficientemente bien. Y esto implicaba que tampoco sabía exactamente qué hacer para cambiar todo aquello. Entonces, la humildad para mí fue mirar a mi alrededor, saber quién había tenido problemas parecidos a los míos o el mismo, ir a verlos, hablar con ellos e intentar aprender, ¿no? Esto fue mi humildad, lo que era la humildad para mí. El equipo de dirección no funcionaba. O sea, no fue capaz de asumir un reto tan grande como pasar de un accidente cada 15 días a años sin accidentes, ¿no? Bueno, por cierto, dato importante, después de la asamblea pasó un milagro. Estuvimos 400 días sin accidentes con baja. 400 días sin accidentes con baja. Bueno, y toda la gente me dice, ¿pero qué pasó? Bueno, pues que la gente dejó de hacer tonterías. O sea, es decir, dejó de pasar por encima de los pares, dejó de pisar el charco de aceite, pasó de ser, es decir, la gente entendió que era un problema grave para la empresa y que se debía de mejorar. Y lo que podía hacer cada uno, pues hacerlo, pero claro, no vino solo con esto, ¿no? Esto se acompañó de otras cosas que hablaremos, ¿no? A los profesionales que tuvieron buena actitud para seguir en el tema, los recoloqué dentro de la empresa y a los que bueno, eran negativos, pues se tuvo que hablar con ellos para buscar otra solución, porque no podía poner en riesgo toda una fábrica y toda una empresa filial porque hubiera gente que no tirara del carro. Punto más importante, de los más importantes era conseguir la participación de todos. Lástima que no nos vemos. Participación de todos. Bueno, ¿qué hice? Fijé objetivos a alcanzar. Mi jefe, que era el de 32 años, que era agresivísimo en la gestión de personas, me dijo, bueno, tu primer objetivo es llegar a un año sin accidentes. Y yo le dije, esto es una locura, o sea, si no me quieres pagar retribución para arriba, no me la pagues, pero no vamos a llegar al año ni locos. Bueno, llegamos a 400 días después de aquella asamblea, reunión. Luego estuvimos 4 años, luego 6 años y luego superamos casi 10 años que superaba el 1.200.000 euros de horas trabajadas sin accidentes con baja, ¿vale? Y con un grado de accidentes con baja del orden de sin baja, perdón, del 1 o 2 al año como mucho y algunos años sin ni siquiera accidentes declarados. Conseguimos pasar de ser la peor fábrica del grupo Rompulen a ser un ejemplo para las fábricas, sobre todo de tamaño mediano o pequeño como esta, ¿no? Bueno, yo me empeñé en que todo el mundo entendiera lo del éxito tal. Entonces, lo que empecé fijando objetivos alcanzables. O me olvidé, le dije a mi jefe, oye, pon lo que te dé la gana de objetivo. Yo voy a fijar objetivos razonables que crea conveniente. Y si funcionan bien y si no, pues ya me echarás, me da igual. Pero yo soy el director de fábrica, quiero tener el poder para hacer las cosas yo mismo y no intervengas en temas de detalle de cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, fijé objetivo un mes y llegamos a un mes, claro, llegamos a 400 días, llegamos a un mes, ¿no? Aquí empezó una de las cosas de hacer cosas y reconocer a toda la plantilla, llamémosle el éxito o la consecución de resultados, ¿no? Pregunté a Frutos se llamaba Toso realmente, Frutos, otro sindicalista de raza que teníamos en la fábrica, con el que también me entendía muy bien, cada uno en su trabajo. Y le pregunté, oye, cuando había alguna cosa que celebrar, de ventas o lo que sea en la fábrica o tal, o de éxito, de récord de producción tal, ¿qué hacía? Y decir, pues hacíamos una chocolatada, chocolate con
con bizcochos o con croissants o con algo. O sea, hacíamos chocolate para toda la plantilla. Y bueno, llegamos a los 30 días y hicimos la chocolatada, ¿no? Y toda la gente muy contenta y tal, y veías ya caras de preocupación todavía, pero veías gente que empezaba a sonreír. A la gente a veces cuesta tratarla porque hay de todo, pero aquí me ocurrió 15 años después, en un reconocimiento de una comida que la Mutua nos dio por nuestra baja accidentabilidad, donde invitó a la dirección de la empresa y al Comité de Seguridad e Higiene, que se llamaba en aquella época, Comité de Seguridad y Salud, nos invitó a una comida. A mi lado estaba Frutos. Y Frutos, a media comida, me dice, señor Durán, ¿se acuerda usted de cuando nos pagó una chocolatada? A día de hoy, cada vez que lo cuenta, se me pone la piel de gallina. Aquella persona recordaba una simple y vulgar chocolatada que no vale nada en dinero, la recordaba 15 años después. Siempre digo que para personas como esta vale la pena trabajar, vale mucho la pena trabajar. Entonces, recompensar el esfuerzo colectivamente, no individual. Individual es muy complicado. Dar formación, mucha formación. Podemos hablar más tarde de la formación que dimos. Y comunicar. Un esfuerzo brutal en comunicación. O sea, en tema de seguridad había que ser transparente, había que saberse todo lo que pasaba, había de publicarse todos los incidentes que había de decirse las acciones que había en marcha. Bueno, ¿queréis que si estuviéramos cara a cara, le preguntaría a la primera persona que estaba a la derecha sentada, le preguntaría, ¿creéis que conseguí la adhesión del 100% de la plantilla, de que todos se apuntaran al carro? Sí, y a veces la gente dice, sí, pero claro, la pones entusiasmo y dices, pues no lo conseguí. Había un 15% de la gente más o menos que no tiraba, o sea, no tiraba y todo estaba mal, ¿no? Cambiamos las escaleras que la gente se caía, ¿no? Las cambiamos todas, eran unas escaleras, en fin, no quiero entrar en detalle porque ya no se os come de mucho tiempo, pero pues unas escaleras nuevas de Tramex, antideslizantes y tal, la silicona resbala, pues ya no resbalaba nadie y tal. Comentario del sector crítico. Jolín, qué mal gusto han tenido en el color de la pintura. Claro, y así siempre, ¿no? Este 15%, siempre. Hubo un momento en que no pude más, ¿no? Y un día, paseando por el pasillo, me para Pablo, el presidente del comité de empresa, me para Pablo y me dice, hace muy mala cara, ¿pero qué le pasa? Digo, no me pasa nada. Pero hay confianza, dígame qué le pasa. Que no me pasa nada, Jolín. Pero dígame qué me pasa. Bueno, pues lo digo, que estoy hasta las narices, estoy hasta el gorro, todo ñi, mal. A él no les gusta el color de la escalera, no les gusta no sé qué, nos guardamos, la empresa no hace nada. Esta frase a mí me torturaba, la empresa no hace nada. Paso aquí 12 horas cada día y no hago nada, cabrón. Es decir, me lo llegué, cometí un error gravísimo, es tomármelo a título personal, ¿no? Esto es muy grave. Menos mal que encontré a Pablo aquel día. Pablo se me queda mirando fijamente a los ojos y me dice, señor Durán, usted es el director. A usted le pagan para no desanimarse con nada. Usted va a tirar de este carro y tiene a 15 personas que le dan la lata, pero 85 que estamos ahí, que llevamos 5 meses sin accidentes. En la vida habíamos llevado 5 meses sin accidentes. Y que creemos en el proyecto y que vamos a tener para adelante. Usted va a sacrificar a 85 por 15, pero ¿esto qué es? Que un presidente de comité de empresa tenga la confianza de decirle al director esto, me hizo pensar que algo estaba cambiando y mucho en aquella empresa, ¿no? Le dije, Pablo, vamos a tomarnos un café juntos y allí es como Casa Blanca, ¿no? Empezó una larga amistad que todavía dura. Muy importante no sobreactuar cuando llega el primer accidente. Es muy típico, yo recuerdo a mi jefe cuando lo llamé por los 4 accidentes, al segundo accidente recibí todos los insultos del mundo, ¿no? Es mala praxis, no sirve para nada, no sirve para nada. O sea, cuando llega un accidente hay que poner el contador a cero y seguir trabajando, punto pelota, ¿no? Porque me gusta usar el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, aquí vamos a poner el Barça, ya que estamos en Barcelona, es igual. El Barça, 5 partidos ganando, maravillosos, los mejores del mundo, lo vamos a ganar todo, vamos a ganar la Champions. 3 partidos malos ya, desastre, hay que echarlos a todos, el entrenador no sabe ni hablar español, que se vaya a su casa. Oye, son los mismos tíos que han ganado 5 partidos seguidos, van a ganar 5 más. Dales tiempo, dales dinero. Averigua por qué.
trabájalo, da herramientas, ¿no? Pero no tortures, no tritures. Estuve esta semana haciendo una formación sobre asertividad en una empresa de Sabadell y habían preparado todo tal como casi para celebrar los 700 días sin accidentes y se quedaron en 682, ¿no? Y claro, la gente estaba un poco baja. Digo, oye, no pasa nada, ponéis el contador a cero, ya lleváis 16 y 18 días. Vosotros habéis sido capaces de llegar a 682. Llegáis a 683, 84, a 1000, a 2000, a 5000, haciendo las cosas bien cada día. Es el sistema, ¿no? Y hay que dar confianza a la gente. Cuando hay el accidente, la plantilla no es ni mejor ni peor que el día antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Una cosa que a mí me ha obsesionado siempre es la credibilidad del proyecto. La gente ha de saber dónde trabaja, de qué trabaja, para qué sirve su trabajo, quién es su jefe, quién es su propietario y cuáles son las cosas más importantes que la empresa busca, ¿no? Yo esto no lo hacía por falta de cultura, ¿no? Y un día me mandan a Brasil a comprar una empresa y veo que a la entrada de la fábrica que teníamos en Brasil, que aproveché para visitarla, había una vitrina con todas las piezas de silicona que se fabricaban con el caucho de silicona. Entre ellas catéteres, prótesis, no las mamarias, otro tipo de prótesis, cosas, pastelería, moldes de pastelería, cosas muy de contacto alimentario o de contacto humano, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué tenéis todo esto aquí? ¿Para qué sirve? Y dice, jolín, para que la gente sepa para qué sirve su trabajo. Para que la gente cuando está trabajando sepa que su trabajo seguramente puede salvar una vida con un catéter. Para que sepa que su trabajo, que esto, si tiene una piedrecita, no conseguirá hacer un molde de pastelería. Y si tiene un pelo, te van a devolver todo el producto. Es decir, sirve para tal. Entonces yo tenía un índice de calidad relativamente alto en la sección de cauchos. Llamé por teléfono a la responsable de seguridad y calidad, le dije, cuando vuelva, prepárame una sesión, vamos a explicar a todo el mundo para qué sirven las siliconas, vamos a montar unas vitrinas, vamos de esto, lo hicimos, juntamos a todo el mundo fue consciente de para qué servía lo que hacía, dividimos por 2, al mes siguiente se dividía por 2 el número de calidad y luego se fue bajando progresivamente, ¿no? Hay que dar a la gente de saber para qué trabaja y qué hace, ¿no? Y esto es importante. Tú estás en una planta química y estás llenando unos bidones con un líquido que no sabes para qué sirve. Pues mira, qué líquido a lo mejor puede salvar vidas, ¿no? Y pues que la gente lo sepa. También dio credibilidad, que a mí es importante, el favorecer pequeñas inversiones en aquel momento que surgían de la base. O sea, escuchar y responder, ¿no? Normalmente los directores escuchamos poco y respondemos nada, ¿no? Es decir, bueno, pues en seguridad radical, en el cambio radical, ¿no? Se escuchaba todo y se contestaba. Y siempre es mejor responder, es decir, dar respuesta a las preguntas que hay. Pienso que se dice que es mucho mejor peor ponerse 100 veces colorado que 100 veces amarillo que una colorado. O sea, cuando tienes un problema, si algo que no puedes resolver, dilo. O sea, hay un agujero ahí que no se puede tapar porque no hay forma humana de taparlo y que va a estar balizado. Pues dilo, no digas, no, el mes que viene lo taparemos, no se preocupen. No, ya, el mantenimiento está por ahí en ello. No, lo vamos a tapar durante un año, punto. Y vamos a tomar soluciones para que nadie se caiga aquí. Pero a poner paños calientes genera mal ambiente, ¿no? Y bueno, y no generar una excesiva presión sobre el tema de la plantilla. Yo al principio me equivoqué, tenía un jefe muy agresivo y yo tenía claro que lo que había el objetivo era no tener accidentes y no había de haber accidentes. El cómo le importaba un bledo. Y esto fue otro error monumental de juventud, ¿no? No podía ser, porque generaba un exceso de estrés en la plantilla, incluso esto pasó el primer año, ¿no? Incluso cuando estábamos cerca del objetivo, la gente era nerviosa pensando, que si llegamos ¿qué pasará si tenemos un accidente? ¿Qué pasará si tenemos un accidente? Era un generador de estrés brutal y, por suerte, en aquella época, siempre he sido aficionado a la música y me gustaba mucho Lluís Llach como músico y tiene una poesía de Cavafis, él la versionó para hacer que se llama Viaje a Ítaca. Un día escuchando esto pensé, jolín, ¿cómo te equivocas, Joan? ¿Cómo te equivocas? Y no solamente lo usé para seguridad, es que para mí fue una filosofía de vida. El Viaje a Ítaca, supongo es la primera vez que os hablan de poesía en una charla de seguridad, ya no podréis decir nunca más.
Cavafis sostenía la teoría de que todos tenemos una meta, que es Ítaca, que es la isla donde tendremos todo lo que queremos tener y demás, y tal, pero que lo importante en la vida no es llegar a Ítaca, es cómo llegas. Es cómo llegas a Ítaca, ¿no? Si tú no tienes accidentes, si tienes un incidente cada día, te va a dar un infarto, es decir, al jefe de seguridad, ¿vale? O sea, lo importante no es no tener accidentes, es cómo llegas a no tener accidentes, ¿no? Es el día a día, trabajar día para que ello pueda llegar a ser, ¿no? Yo me lo aplico hasta en mi vida personal. Es me digo, cuando preparo las vacaciones con mi mujer, para mí lo importante no es decidir, las vacaciones no es ir a una playa, estar media hora de cara y media hora de espaldas, tomando el sol. Esto, para mí, bueno, puede ser, a quien le guste, yo también lo hago a veces, es decir, bien, pero lo importante de las vacaciones es discutir con tu mujer dónde vas a ir, si vamos a la playa, si vamos a la montaña, tal. Una vez decidido dónde vamos, cómo vamos, vamos en coche. Oye, si vamos en coche, bueno, nos paramos en aquel restaurancito que comimos aquella vez que comimos de Faula, ¿vale? Y oye, bueno, pues oye, seguro mi hermana está cerca de donde vamos a ir de vacaciones, quedaremos con ellos y iremos juntos a ver aquel monasterio de no sé qué. Es el día a día lo que hace la felicidad. Es cada día donde hemos de intentar hacer las cosas bien. No llegar solo a disfrutar de la meta, ¿no? Esto es la filosofía de Cavafis. Había unos mantras permanentes, ¿no? Que bueno, yo, esto a mí aboga la teoría, yo soy partidario de la pirámide de Bert, que supongo que casi todos conoceréis, ¿no? Porque últimamente me he encontrado con empresas con una moda que corre que me disgusta mucho, ¿no? Que me dicen, bueno, y mira, Joan, si un tío se rompe una pierna, que le inyesen, vaya al hospital y ya volverá. Aquí lo importante es que no se mate nadie. Hombre, claro que lo importante es que no se mate nadie. Pero si vas enviando tíos al hospital con piernas rotas, tampoco es el sistema. Quiero decir, pienso que lo importante es atacar los incidentes, la raíz, y evitar cuantos más incidentes haya para que no haya accidentes leves ni graves, ¿no? Nosotros tenemos una serie de mantras que os voy a leer, voy a leer porque tengo delante la transparencia. Y uno es no despreciar el riesgo. Supongo que en la sala todos, absolutamente todos, habéis oído la frase, esto lo hemos hecho siempre así y nunca ha pasado nada. Hasta el día que pasa, ¿no? O sea, el hábito, que es bueno para la seguridad, tiene el problema de que puede quitar atención, ¿no? Y despreciar el riesgo. Nunca hay que despreciar el riesgo. Luego, al principio de todo esto, porque claro, estoy hablando de 20 y tantos años de trayectoria, no de hace 20 y tantos años, sino de hace, o sea, el récord lo tuvimos en el siglo XXI, es decir, es de hace pocos años. Pues o sea, una cosa que dio mucha credibilidad también fue que al principio se nos juzgaba a los directores de fábrica por los accidentes con baja de personal de plantilla. Claro, recuerdo una vez que el director de seguridad del grupo nos reunió a los 100 y pico directores de fábrica en un hotel aquí en la Costa Brava y nos dijo, señores, por favor, no subcontraten la muerte. ¿Qué ocurría? Claro, si a ti solo te juzgaban por los accidentes con baja de personal de plantilla, era muy humano subcontratar todo lo peligroso. Y era tan humano como antiético para mí, ¿no? Bueno, progresivamente se fue pasando de considerar los setes con baja de todo el mundo, no si eran de plantilla o no eran o eran fijos eventuales o lo que fuera, luego todo el personal subcontratado y luego absolutamente se contaba toda la plantilla y contaban los accidentes con y sin baja, ¿vale? Todo se juzgaba por aquí. Porque un accidente es leve o grave por medio centímetro. Yo siempre os enseñaría un cúter dirigido hacia ti, te puede hacer un cortecito en la palma de la mano y no pasa nada, o te puede cortar una vena y te tienes que ir corriendo al hospital y igual no llegas. Y es el mismo accidente. Es un cúter que viene hacia aquí. El que inventó los cúters se quedó descansado, por cierto. Nos ha amargado los cúters y las carretillas. A mí me han amargado la vida. Pero quiero decir que no hay que hablar de accidentes leves o graves. Hay que hablar de accidentes. Punto. Entonces no discutimos, ¿no? Luego la mala suerte. Ay, la mala suerte, por Dios. Se ha caído el bidón y mira, qué mala suerte que pasaba Felipe por allí. ¿Qué mala suerte? Se ha caído un bidón, tío. Ni buena ni mala. Todavía sigo viendo en alguna parte de accidente con la mala suerte de que pisó el charco. Qué mala suerte, tío. Había un charco allí de aceite, ¿no? No puede ser mala suerte, ¿vale?
Y luego, algo que tenemos que tener, digamos, en los accidentes, entre comillas, normales y corrientes, ¿no? Se puede decir que siempre que hay un accidente de ese tipo, siempre cuando estoy presencial, digo, si ahora cae un meteorito, no le cargaremos el muerto al jefe de prevención de riesgo, al responsable de prevención de riesgos del meteorito, ¿no? Porque no lo podía prever. Pero en la mayoría de accidentes, vamos a decir, siempre hay algo que se ha hecho mal. Siempre hay hecho que se ha hecho mal. Entonces, bueno, cuidado, cuidado. Cuando tú actúas bien, normalmente tienes buenos resultados. Cuando tú vas mal, pues malos resultados. Si cuando hay un accidente o un incidente, un incidente, digamos, de una cierta importancia o no, es igual. Si cuando hay un accidente o un incidente se hace un análisis bien hecho, yo soy un fan, soy formador y soy formador del árbol de causas y formador de formadores, ¿no? Pues del árbol de causas. Si tú haces un árbol de causas de este accidente o incidente, lo haces bien y tomas las decisiones correctas para que se vuelva a producir, entiendo que el auditorio sabe lo que es un árbol de causas. Si en un árbol de causas, solo que no ocurra una de las cosas que aparecen en el árbol de causas, ya no hay accidente. Es decir, solo que elimines una de estas causas, ya no habrá aquel accidente, igual en el futuro, ¿no? Si tú vas eliminando riesgos, eliminando peligros, de forma natural se te irá reduciendo la accidentabilidad. No hará falta que hagas maravillas, ¿eh? Ya tendrás algo que ayudará a mejorar la accidentabilidad. Os hablaba antes de la meta y el objetivo, ¿no? Mi cultura, porque claro, yo también tengo una edad, mi cultura era la contraria, era la meta. Mi libro de cabecera era la meta, ¿no? Que se llamaba así, un libro que todavía se vende como churros. Y claro, un poco banalizando el libro, diríamos que podríamos decir que el fin justifica los medios. Lo importante es llegar, ¿no? Y como llegues, bueno, no pasa nada. Bueno, mi filosofía de vida ha sido totalmente después de reflexionar sobre cómo estaba machacando yo la plantilla con una posición, digamos, demasiado potente respecto al tema de seguridad, que lo importante es el camino que haces. Si tú trabajas bien, tienes buenos resultados. Es decir, esto es así. Y es evidente, ¿puede caer un meteorito? Sí, pero un cúter no te cortará si tú no lo diriges hacia ti. El aire no sangra, ¿no? Quiero decir, esto es así. ¿Qué cosas positivas? He ido un poco más deprisa porque tenemos una hora, tenemos que respetar la hora, a pesar de los incidentes. Bueno, basados en mi propia experiencia, ¿qué aportó todo aquello? Pues la gente se responsabilizó más, se creó confianza en la empresa. Había iniciativas. Las iniciativas, sobre todo, siempre validadas por el Departamento de Prevención. O sea, yo me ponía malo con mantenimiento cuando tenía ideas maravillosas de seguridad en las máquinas. Decía, no toquéis ni una máquina sin autorización del jefe de prevención de riesgos, ¿vale? O sea, que sois muy imaginativos, pero para producir más, no sé si para proteger. Siempre esto. Da capacidad de mejora en acciones colectivas. ¿Ves? Se aprenden nuevos métodos de trabajo. En el libro explico muchas de las 1000 cosas que hicimos, ¿no? Por ejemplo, hacíamos los 1000 euros en seguridad. Cogíamos muchas veces un hombre y una mujer. Había 35 mujeres en fábrica, por lo tanto podíamos hacerlo. Un hombre y una mujer, o 2 hombres o 2 mujeres, da igual. Pero vamos a ver, porque de que no se tuvieran trato regular, por ejemplo, un almacenero con un analista de laboratorio, les dábamos un trocito de fábrica pequeño y les decíamos, si encontráis una idea de seguridad buena que cueste menos de 1000 euros y la prueba el responsable de prevención de riesgos o de seguridad, para nuestro caso de seguridad, se hará inmediatamente sin más dilación, ¿vale? Bueno, esto que duró cerca de un año porque a pesar de que empezaba con una charla conmigo de un cuarto de hora explicándoles lo que quería que hicieran bien, tal, fue degradándose y cada vez venían con una fábrica nueva, ¿no? Digo, no, una fábrica nueva ya la sé hacer yo. Lo que vosotros habéis de hacer es, con la fábrica que tenemos, ¿qué hacemos con ella, no?
y visto de que no era efectivo al cabo de un año, pues cambiamos y hicimos otra cosa, ¿no? Pero hicimos muchas cosas de relación entre el personal. Y esto gustaba, igual que si cuando llegábamos a años sin accidentes, pues hacíamos una cena también. Hasta que llegaron las exigencias mucho más altas y tuvimos que dejar de hacerlo porque ya para el grupo un año sin accidentes no era nada de mérito. Era un score normalito. Habíamos de ir a 4 o 5 años sin accidentes para que fueran destacados, ¿no? Permite conocerse entre departamentos y en aquella charla de seguridad, pues seguro que aparecía alguna otra cosa que iba bien y decía, oye, mira, pues oye, y si nos traéis al almacén las muestras de laboratorio un poco más pronto, un poco más tarde, pues también nos iría bien, ¿no? O sea, crea una relación entre el personal que mejoraba el valor del colectivo, ¿no? Y bueno, finalmente, como resumen, ¿no? La frase que estaría en la presentación es que el liderazgo de la dirección, la participación de todos y la mejora continua es la mejor manera para transitar hacia el cero, ¿no? O sea, liderazgo, participación, que todo el mundo se sienta implicado y tal, y luego todo lo que os he dicho al principio, ¿no? Comunicación, mucha comunicación, formación, mucha formación. Quiero decir, hicimos formaciones diversas, ¿no? Si luego estáis interesados os las comento. Y luego, bueno, conseguimos algo que la anécdota más bonita de toda mi vida profesional, considero, seguramente la número 1, la número 2 es la de Toso, es cuando uno de los años, ¿no? Que yo tenía la costumbre de después de Navidad, después de vacaciones, después de Navidad, pasaba a saludar a toda la plantilla. Éramos la fábrica, pues un proceso de reestructuración durillo, que merecería otra conferencia. Y bueno, nos quedamos una plantilla estable de unas 70 y tantas personas. Yo después de Navidad pasaba a saludar a todo el mundo. Bueno, pues la pregunta tópica y típica, ¿qué tal la Navidad? ¿Qué bien? ¿Cómo ha ido? Respuesta típica y tópica, bueno, comiendo mucho, ya se sabe, no sé qué, con la familia, pam, pam, pam. Y un día llegó a Manolo. En todas las fábricas hay un Manolo, que hay Manolo, que es Manolo. Y estoy sonriendo en este momento. Y le pregunto, ¿qué, Manolo? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Y dice, ¿tiene 5 minutos? Quiero comentarle algo. Y pues, ay, madre de Dios. Sí, diga, todo el tiempo que necesite. Dígame, ¿qué quiere decir? Esta Nochebuena, cuando estábamos en casa con la parienta, los hijos, las nueras, los cuñados, los sobrinos, todos reunidos allí celebrando Nochebuena, en el momento de brindar, cogí una copa de cava y dijo, un momento que quiero decir una cosa. Y mirando los ojos de mis hijos, les dije, quiero deciros una cosa, que sepáis que este año ni vuestro padre ni ninguno de sus compañeros ha tenido un accidente en la fábrica. ¡Qué cojonudos somos! Bueno, a mí, o sea, no me lo comía a besos porque no habría estado bien, ¿no? Pero, vamos, es que se me pone la piel de gallina. De los que me estáis oyendo, los que seáis jefes, pensar que siempre hay gente por la que vale la pena luchar, ¿vale? Nunca conseguiréis la adhesión 100% de un colectivo, ni el reconocimiento de un colectivo, ni el agradecimiento de un colectivo. Pero dentro del colectivo hay mucha gente, poca que se manifiesta. Evidentemente no fueron los 70 que brindaron con cava en su familia, pero sí que hay gente por la que vale mucho la pena tratar. Y cuando te pasa una cosa de este tipo, piensas, bueno, seguro no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Y es muy reconfortante. Últimas cosas. Las últimas dos reflexiones van un poco fuera de... Bueno, fuera no. Mi experiencia como asesor de estos últimos 8 años, mi estadística personal es que el 70% de los accidentes, con o sin baja, de los accidentes que hay en las fábricas o en los centros de trabajo, son comportamentales. Está en el origen la mano del hombre. La mano del hombre. Y entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, porque la gente llega a la fábrica sin educación preventiva. Entonces, mi slide que está puesto aquí es PRL o PRR. Yo siempre digo que iremos mucho mejor el día que se le caiga la L a la PR, que hubiera prevención de riesgos. Nosotros intentamos ir al colegio de los niños
de la fábrica estaban en un pueblo cercano de los alrededores de Barcelona, y 3 de estas 8 mujeres, 3 de estas 5 mujeres que lideraron el cambio, se fueron al colegio y le dijeron: queremos venir a explicar a los niños, decidimos la edad con vosotros, qué es un pictograma. En España, cada año, centenares de niños son atendidos en urgencias de pegarse un pelotazo de Fairy. Y si es Fairy, todavía. Porque si es lejía, la cosa pinta peor, y si es Alfumán, pinta fatal. ¿Por qué? Los pisos, mayoría de pisos, tienen de 70 a 80, 90 metros cuadrados y no hay ningún otro sitio que ponerlos que debajo del fregadero. Y el niño se bebe tal. Si el niño supera que una calavera quiere decir que se puede morir, pues si tiene ya una edad en que pueda entenderlo, o sea, diríamos, ¿por qué no hacemos nada? Hace 50 años se daba prevención vial en las escuelas, ahora ni eso. O sea, no se da prevención de riesgos. Sí, van los bomberos a hablar de los incendios, como que actuar en caso de incendio. Esto sí que es verdad. Pero la cultura de prevención debería de nacer en la escuela. Y la gente te llegaría ya con cultura de prevención al trabajo y tendríamos 70% de accidentes menos. No veas, ¿no? No sería exactamente así. Pero es una idea que voy lanzando en todas mis conferencias, que nadie me hace caso, pero bueno, yo espero que alguien me haga caso. Y luego, por último, todo esto pensáis, este tío se ha cascado horas y horas de motivación con la gente, motivándonos y que se apuntaran al carro y que tal y cual, igual. Pues no soy un gran motivador, porque a mí no me ha gustado la motivación, en el sentido que os voy a decir, ¿no? O sea, cuando voy a hacer voy a simplificar el caso, ¿no? Oye, Joan, tenemos idea de poner en tu fábrica, instalar una instalación nueva, una nave nueva. ¿Estás motivado? Y dice: oye, no digas chorradas, tío, dame el proyecto, yo me motivo. Cada mañana salgo de mi casa duchado y motivado yo, cada mañana. Y dejaba mis problemas fuera de la fábrica. Esto es una forma muy sana de vivir, ¿no? Es decir, la motivación es buena, se necesita, hay casos de gente que la necesitan imperiosamente, pero yo prefiero siempre el reconocimiento. O sea, a mí lo que me ha gustado es el reconocimiento. Ahora, cuidado, os explico lo que es el reconocimiento para mí. Cuidado, si no eres motivador, no seas desmotivador. O sea, esto no es un invento mío. Lo escuché en una conferencia y me encantó, de Santiago Álvarez de Mon, que decía que lo importante no es motivar, es no desmotivar. Os explico un ejemplo de, para mí, qué es la desmotivación. Cuando llegamos a 50, la empresa llegó a 50 años, habíamos sufrido una reestructuración de 6 meses difícil, porque nadie se imaginó que tuviéramos que reducir un 30% de la plantilla para poder sobrevivir, ¿no? En los 6 meses que duró las negociaciones y tal, no hubo ni un solo accidente con baja, ni uno. Y bueno, y luego tiramos del carro. A los 2 años fabricábamos lo mismo con el 30% menos de plantilla y productos de mejor calidad y mejor precio. Todo salió bien y se cumplían 50 años de la empresa. Y le llamé a mi jefe y me dijo, y pensé, bueno, le escribí al que era mi supervisor en aquella época una carta firmada con bolígrafo azul, no un mail, diciendo pues esto, que había esta circunstancia, que el comportamiento de la plantilla había sido ejemplar en los últimos años y quería reconocérselo organizando algo para ellos, ¿no? Mi jefe me contesta un mail diciendo: Joan, no esperes ni un solo euro extra en tu presupuesto para este evento. Tío motivador, ¿eh? Motivador de narices. Estuve 10 meses, 10 meses, no, perdón, estuve 10 minutos fundido, absolutamente fundido. Nunca me esperaba una respuesta así. A los 10 minutos llamé a todo el equipo de dirección y les dije: ha pasado esto. Vamos a montar lo más bonito que hemos hecho en esta vida de celebración. No vamos a pedir un puto duro a la central y la gente tiene que salir contentísima de este evento. Y es así. Y vamos a hacerlo Compras, llama a los proveedores, porque nosotros como comerciales a veces hemos ayudado a clientes a hacer celebraciones de tipo tal, pam, pam, pam. Bueno, montamos algo espectacular. La gente vino con guitarras, hicimos una visita a las casas, en fin, no me quiero alargar. Muy bonita. El jefe obviamente tuve que invitarlo, ¿no? A pesar de esto.
la noche anterior me llama y me dice, Joan, es imprescindible que venga. El día anterior me llama, es imprescindible que venga. Digo, ¿por qué? Es que tengo 120 mails por leer. Digo, léelos, no vengas, léelos. La noticia cayó como una bomba porque los franceses son muy ceremoniosos, muy reconocedores de las cosas y tal. A mí sí me habían tratado muy bien en este tema, ¿no? Y este hombre se cubrió de gloria. Luego el presidente de la compañía me pidió excusas, diciendo, Joan, ha sido un error, pero no quise hacer volver atrás a tu jefe porque te hubiera amargado la vida, ¿no? De la decisión. Pero bueno, cuidado con las desmotivaciones, ¿eh? Que hay desmotivaciones tan sencillitas como que decir, oye, te quería comentar una cosa y tengo 2 minutos. No, tengo 2 minutos, no. Oye, dime cuánto tiempo necesitas y te daré ahora para qué hablar. Es decir, cuidadín, hay que saber motivar a la gente. Y reconocer para mí, pues es esto, hacer celebraciones, hacer cosas de ese tipo, ¿no? Una de las más que recuerdo siempre es el que era presidente de la compañía, me llamó un mes de enero diciendo, Joan, hemos cerrado todo, sois la empresa que más productividad ha tenido, la fábrica más productividad ha mejorado respecto al presupuesto, tenéis unos resultados excelentes en todo, te has pasado un pelín de los gastos fijos, pero has fabricado mucho más, o sea que tampoco te voy a reprochar, y bájate abajo a la fábrica y felicidad personal. Si tienes 4 chavos, les pagas un café y si tienes un poco más, haz alguna cosa. Esto a mí me ha gustado, que a la gente que hace más de lo que se le pide, se le reconozca, es lo que a mí me ha gustado como filosofía de vida. Y bueno, y tengo un slide en lo que agradezco a IMQ Prevención y que os animo donde está mi web. Mi web es muy fácil, es ceroaccidentes.es, www.ceroaccidentes.es. Allí encontraréis mi teléfono, mi mail, cualquier cosa que me queráis consultar por mail sin ningún compromiso lo hacéis. Si queréis el libro, lo venden en librería Lex Nova de Madrid, lo podéis encontrar por internet. Se llama Cero Accidentes, una utopía. Y siento que no habéis podido ver. Siento que, claro, el ritmo solo escuchando tiene que haber sido bastante pesado para vosotros. Si queréis, hablamos. En este caso vamos a mandarles a todos la presentación para que a todos los que han asistido para que lo puedan, vale. lo puedan tener. Perfecto. Sí, porque, a ver, la verdad es que no entendemos qué lo que ha pasado, han estado mirando los informáticos y no sabemos cuál es el motivo por el que ha sido imposible, porque otros días hemos utilizado la misma plataforma, todo exactamente igual y no ha habido ningún problema de este tipo. Bueno, son las cosas del directo. Sabes, yo siempre digo, lo hacemos todo con mucho cariño, lo preparamos con mucho esmero. Claro que sí. Que conste que Joan y yo nos vimos ya, estuvimos el otro día también preparando todo. Esta mañana nos hemos conectado antes y de repente, pues, no sabemos por qué. Media hora antes, nos hemos contado media hora antes y funcionaba todo. Sí. En fin, esta es la vida. Así que, bueno, pues, lección aprendida. ¿Tenéis algunas preguntas? En principio, bueno, yo tengo varias preguntas para hacerte. Mira, me ha llamado mucho la atención porque estamos hablando todo el rato de accidentes vinculados con aspectos de seguridad, sobre todo, orden, limpieza, tal. No has hablado de factores psicosociales y, sin embargo, creo que por detrás de mucho del éxito de todo este proyecto está trabajar toda la parte psicosocial, psicoemocional de las personas. O sea, es como llamativo, ¿no? Sí. Bueno, tienes razón. Es verdad que diríamos que al principio de toda esta movida el tema psicosocial no se trataba como hoy y que yo solo tuve problemas muy individualizados de personas, ¿no? Muy individualizados de personas que traté en su momento, ¿no? Pero no es el burnout y todo esto no estaba en boga cuando, sobre todo al principio, ¿no? Al principio. Pero sí que es verdad, o sea, no... Bueno, te agradezco la pregunta porque podría hablar de los riesgos psicosociales en positivo, ¿no? O sea, diríamos de toda la parte psicosocial en positivo. Es decir, el buen ambiente de trabajo, diríamos, el reconocimiento, todo esto entraría dentro de los psicosociales. Pasa que yo lo tengo tan asimilado que no pienso que esté vinculado, pero te agradezco la observación, ¿no? Porque sí, claro, la vida... Hoy siempre pienso que vivimos mejor que hace 50 años. O sea, es decir,
mi vida cotidiana es mejor que la de mis padres o la de mis abuelos, ¿no? Pero sí que el nivel de tensión, de nervios, es más alto hoy, es más alto. Y entonces en las fábricas puede ocurrir que cuando yo he tenido algún problema, nunca ha sido exclusivamente por culpa del trabajo, ¿vale? Ha sido la suma de la vida familiar y la vida privada y la vida laboral, ¿no? Cuando he tenido cerca de mí, he tenido que trabajar con ello y he intentado ayudar y tal, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con cuidado. O sea, si tú tienes un comportamiento agresivo, como decía al principio yo que tuve en el primer año de trabajo, vas a generar posiblemente una situación de nervios innecesaria e inútil, ¿no? E inútil. Y yo sí lo procuré hacer toda la vida. Es por esto que no hablo más de riesgos psicosociales, ¿no? Vale. Sí quisiera saber, y bueno, comentábamos un poco antes, ¿no? A la hora de poner en marcha el proyecto, ¿cómo gestionas al equipo para que ese sector crítico no sea capaz de convencer a todos y descalabrar un poco el proyecto? Porque a mí me parece que es una parte muy importante. O sea, con el que viene motivado es fácil trabajar, que viene motivado positivamente, pero con el que viene motivado viendo solamente la parte negativa y es un poco como pues esa parte que dices, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con toda esta gente o con este colectivo que es pequeño, pero que puede pues arrastrar al resto a un camino que es el que no queremos, ¿no? ¿Qué Sí, haces sí. para poder conseguir que ese sector crítico se convierta? Bueno, primero en el tema de seguridad hablamos, ¿no? Que es lo que pasó conmigo, en el tema de seguridad hablamos siempre, de seguridad o prevención de riesgos, llámalo como Sí. quieras. Mucha transparencia. Mucha transparencia. O sea, que ellos no puedan atacarte con nada que quieras ocultar. O sea, ni se te ocurra ocultar un accidente. Bueno, ocultar un accidente despiden al director en aquella empresa. O sea, así de claro, Sí, sí, ¿no? está claro. Así de claro. Pero intentar al máximo transparente. Luego, no dejarte minar a tu propio ánimo, lo que me pasó a mí, ¿no? Es decir, bueno, era relativamente joven, tenía un reto brutal, etcétera, y en un momento que me afectó, ¿no? No, o sea, intentar que a ti no te llegue. Nunca discutir con ellos, nunca convencerlos con palabras. O sea, al sector crítico solo se le puede convencer con hechos o se le puede callar con hechos. O sea, si hay un agujero en medio del paso y no lo tapa mantenimiento, es inútil que les expliques por qué el agujero está allí, ¿no? Has de hacer algo, ¿eh? O pones una baliza, o lo tapas, o tal. Pero no, dar explicaciones no sirve para nada, porque ellos saben hablar mejor que tú y tienen más mala gaita que tú y por lo tanto te ganan, ¿no? O sea, no sé por tú. Y luego, bueno, teniendo a 85 que se lo creen, evidentemente el sector crítico llega un momento que va bajando de números y se pone en evidencia, ¿no? Y se queda como un gueto pequeño, un pepito grillo que está ahí y que no puedes hacer otra cosa que tenerlo, ¿no? Cuando tal. Muy importante que en el equipo de dirección no haya nadie de este tipo. Y de los 8 no había nadie, todos estamos para la labor. Con los años, desde el cielo me llegaron a enchufar a una persona que venía de otra empresa que sí lo fue y fue un problema. Y fue un problema porque, es decir, reventaba el buen ambiente laboral que teníamos entre nosotros, ¿no? Entre todo el equipo de dirección, yo incluido, ¿no? Y aquí hubo enfrentamientos, etcétera. Fue difícil. Pero bueno, yo procuré que los 8 que tenemos tal, fueron tal. Que no es que fuera Disneylandia, es decir, que teníamos nuestras cosas también. Claro, evidentemente. Y que También ser críticos tampoco es malo, quiero decir, porque te permite no. tener puntos de mejora. No todo es maravilloso, ¿no? O sea, Yo sí que en mi discurso de despedida di las gracias al crítico porque me había ayudado a progresar, ¿no? Me había ayudado a claro. progresar, sí. Y no. Bueno, mira, me has hecho pensar en una anécdota del sector crítico, que una vez estuvieron de acuerdo.
cuando no recuerdo si era el cuarto o quinto año sin accidentes, yo tenía para todo esto un presupuesto limitado, porque en mi segundo libro, que espero sacar algún día, explico la dificultad que supone ser director de una filial de multinacional, porque tú tienes todas las obligaciones de una multinacional, pero los recursos económicos los tienes de una empresa pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo montas, no? Bueno, pues una de las cosas que teníamos para mí eran innegociables eran las celebraciones, porque daban mucha vida y la gente lo apreciaba mucho. Y una vez, bueno, una vez que tocaba cena, para celebrar creo que era el quinto aniversario, no sé cómo se le montó el jefe de compras, que nos llevó a un restaurante de marisquería y de pescado, ¿no? De pescado que había en el mismo pueblo, y no sé cómo lo negoció, pero hicimos una cena espectacular, o sea, sin pagar una animalada. Bueno, y yo, todo el mundo sorprendido de que, a ver, de dónde sería una parrillada y tal y cual, bueno, todo bien. Y al final de la cena se levantan 5 o 6 del sector crítico que ya me vienen hacia mí y dice, señor Durán, esta vez sí. O sea que ya lo sabéis, si tenéis un problema con el sector crítico les pagáis una buena mariscada y todo se va a ver. Esto os juro que es verdad al 100%. Yo creo que bueno, no está mal la idea. Bueno, es la idea. Algunas empresas... Pero no en Navidades ni te arruinas, ¿eh? Pero no en Navidades. Sí, sí. Algunas empresas me han vetado esta anécdota. Calla que el año que viene quedará más riscada a todos. Ya. No lo digas, no lo digas. Pero bueno, bromas aparte, es constancia, seriedad y tal. Y bueno, y no dejarlo. O sea, llega un momento que también si el sector crítico llegara a, que no fue el caso, a faltas de respeto, etcétera, etcétera y tal, pues cortarlo, ¿no? Pero no, en mi caso no fue. Era el ñiqui, que era lo que fastidiaba. Bueno, al final te acostumbras. Es como los niños, si les riñes siempre, al final se acostumbran a que los riñas, ya está, ¿no? Te acostumbras y están allí y se van reduciendo poco a poco. Joan, la semana pasada hablábamos nosotros de las soft skills como esas habilidades o características de las personas o de gestión que nos va a permitir pues poder mejorar la cultura preventiva, ¿no? Y hablábamos de lo importante que es la asertividad, por ejemplo, la resiliencia, las 25 habilidades, así rapidito también en una hora, ¿no? Que no pretende ser una formación ni muchísimo menos, pero sí lanzar esas pinceladas para que tengamos en cuenta. Para ti, cuando antes comentabas lo importante que eran las formaciones que disteis a todas las personas del equipo, ¿de qué formaciones estabas? ¿A qué formaciones te refieres? Sí, hicimos un análisis primero individualizado, dijéramos, por sección, de ver qué se necesitaba para trabajar mejor y si era posible, diríamos, crear una barrera para los accidentes que había habido con anterioridad, ¿no? Hicimos un estudio muy en profundidad. Y luego algo que uniera a la gente, o sea, yo digo que socializara a la gente, ¿no? Que todo el mundo pensara y tal. Esto en alguna empresa lo he aplicado y a todos les ha ido muy bien, ¿no? Porque las empresas muchas veces aplican, bueno, pues te voy a dar formación en cómo se mueve esta tuerca, ¿no? Bueno, vale, muy bien. ¿Y la tuerca del lado o no? Pues bueno, es bien que la gente vea que hay cosas en común y lo que me ha ido muy bien siempre es el árbol de causas, o sea, el árbol de causas. O sea, primero identificar las necesidades individuales de los departamentos en cuestiones más bien de formación técnica y luego el árbol de causas me ha ido muy bien porque empodera a la gente, que sea la moda de poner nombrecitos de estos. O sea, yo me acuerdo, fue una empresa, la que más he dado eran 600 personas, hubo 30 y tantas sesiones. O sea, yo explicaba lo que era el árbol de causas, cómo se hacía, hacíamos prácticas de árbol de causas, tal, y al final miraba si había algún obrero sobre todo, y le decía, usted está formado para hacer árboles de causas y tiene exactamente la misma formación que su director general, exactamente la misma. O sea, que si un día le sientan en una mesa a hacer un árbol de causas con el director, usted lo va a hacer igual de bien que él. Y, coño, la gente, caray, el equiparar a las personas, todos. ¿No? Sí, porque hay tendencia a decir, bueno, se da una formación de 4 horas para el comité ejecutivo, de 2 horas para los mandos intermedios y de media horita para los obreros. Pues no, 2 horas a todo el mundo. Es decir, en este caso eran un par de horas la formación y pasó toda la plantilla y lo he hecho en otras empresas también. Esta la recuerdo con más cariño porque, claro, fueron meses de ir allí cada semana, ¿no? Pero, digamos, esto, o sea, y algo, entonces también identificamos
que muchos de los accidentes eran de desplazamiento interno, o sea, eran de ir caminando por la fábrica, de bajar las escaleras, de esto, ¿no? O sea, sobre todo de caminar y usar las escaleras. Pues montamos formación de desplazamiento a pie plano, formación de desplazamiento por escaleras, formación de uso de ¿cómo se llama esto?, de trabajos en altura. O sea, fuimos a buscar más en detalle de dónde venían los accidentes comportamentales y dar formación para evitarlos. Sobre todo la formación de esto. Dimos también formación en oficinas, que dicen, oficinas que hay. Bueno, teníamos un vídeo buenísimo, buenísimo, lástima que se perdió, era un vídeo de aquellos de VHS y no sé por dónde para, que era todos los días se puede ver en una oficina hecho en plan humorístico, ¿no? Y empezaba con el típico jefe mala leche, cabreado, dando un puñetazo encima de la mesa y el puño le iba a parar encima de un contenedor de lapiceros que se le clavaban todos en la mano, ¿no? Pero es que había riesgos, esto era de broma, pero había riesgos reales. Antiguamente había aquellos archivadores que se abrían de abajo y que la gente lo dejaba abierto, pasaba 9 días y te caía. O sea, una ¿cómo se llama?, asistente de ventas con un folio, al coger un folio, no sabe cómo, le hizo un movimiento extraño y le fue a parar a un ojo y le hizo un corte en la parte blanca del ojo, ¿no? Menos mal que fue en la parte blanca y tuvimos que llevarla a urgencias y tal, ¿no? Es decir, que riesgos hay en todos lados. Entonces, mirar de identificar, y sobre todo esto, de esos específicos de puesto de trabajo y de esos más globales, como si este desplazamientos, porque había muchos accidentes de desplazamiento, sobre todo en las fábricas grandes. Piensa que en esta empresa había fábricas que tenían 5 kilómetros de largo la fábrica. Entonces, claro, es como un itinerario de clase. ¿Qué más tenemos? ¿Qué te iba a decir? ¿Y formaciones específicas? Porque esas son las concretas para los riesgos de los puestos, lo que has dicho tú, ¿no? Haces un análisis de la situación, pero luego formaciones generales para todos, por lo que comentábamos antes, ¿no? Y ahora además lo vemos mucho, ¿no? El hecho de tenemos que estar dando mucha importancia a temas de conducta, de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, de eso también. ¿O eso es más de ahora y no se veía tanto antes? Esto me ha venido luego, porque sí que habíamos hecho, pero no enfocados a la seguridad. O sea, habíamos hecho formación. Yo hice, por ejemplo, un PPP, ¿no? Un plan de productividad personal, que entraba la programación neurolingüística, la organización del tiempo, etcétera. Cosas de este tipo, también relaciones con los clientes, cómo atender un cliente. De relaciones interpersonales y cosas de estas había, pero lo que me ha venido de nuevo es después de terminar, descubrir la asertividad. Una vez en una empresa en que había un índice bajísimo de accidentes, pero hace 10 años que estamos igual de bajísimo, no encontramos el qué, a qué hacer para dar este saltito hacia el cero. Pues bueno, pisando un montón de fábricas, llegué a ver que la gente entre ella no se hablaba correctamente, o no se hablaba correctamente. O sea, ellos hacían bien su trabajo, pero si había una persona que estaba, por ejemplo, sin gafas de seguridad, nadie le decía, oye, ponte las gafas, ¿no? Y si lo decía, se lo decía mal, ¿no? Se decía, ponte las putas gafas, coño, ¿no? Pues no, esto hay... Entonces allí, trabajando el tema con una pedagoga, montamos un tema de asertividad que nos está yendo de fábula. Quiero decir, porque da bueno, porque sirve para todo también. O sea, mi rol sobre todo es ir hablando de seguridad y de ejemplos, etcétera, sobre seguridad, porque la gente tiende a derivarlo rápidamente. La frase que más conocemos al final de la formación es: esto lo aplico a mi hijo esta noche, ¿no? Sí. Oye, que estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de tu hijo. Sí. ¿No? Pero bueno, y la asertividad pues te permite esto, saber hablar a los demás de manera firme, etcétera, y sin ofender. Bueno, hay una metodología, no lo vamos a hacer porque la formación son 4 horas. Pero hay una metodología, digamos, de aprender a que la gente se hable mejor entre ella. Finalmente, mejor ambiente laboral. O sea, porque hay como decías tú, de los psicosociales, mucha gente se queja de la presión. Y presión ha habido toda la vida. Presión ha habido toda la vida. Pero quizá ahora, no sé, el cómo de la presión de hoy impacta más en la gente que en la presión que había antes, porque presión he recibido toda la vida, claro. En un puesto de trabajo como el mío siempre he recibido. Y la gente, presión no, pero diríamos, bueno, interés por el trabajo, etcétera, ha habido siempre, pero esta sensación de agobio,
de tal. Bueno, el otro día estuve en una empresa en que me llamaron porque han pasado del 2 al 22% de absentismo. Y dije, hijos míos, pues Drama, un tienes drama. una de gorda, ¿eh? Pero de gorda, gorda. O sea, y además que no te garantizo que nada a corto plazo, ¿eh? No te garantizo nada a No, corto no, plazo. no, no, no. Yo- Es el gran reto, y el absentismo, ¿no? La gestión del absentismo. Si es que se brutal. puede decir gestión. Entonces, Es terrible. imagínate en una fábrica de 100 personas que 22 no van a trabajar cada día. ¿Cómo se organiza la fábrica? Mm. Mal. Y Y intentar aumenta el entender. riesgo de seguridad porque entonces, lógicamente, la gente tiene que estar en puestos de trabajo que no son el suyo para sustituir, no conoce bien la herramienta, hay más bajas por accidente también. El asentismo hoy para mí, es el problema más gordo que hay. Evidentemente hay que ir a buscar la raíz, ¿no? Pues si la raíz es el psicosocial, pues sabemos de trabajar más el psicosocial que el físico, ¿no? Que el físico. Ujú, ujú. Pero hay... Y bueno, el tema de asertividad te permite esto, un mejor ambiente de trabajo. Hemos visto casos ya no me extiendo más, ¿no? Pero casos de conflicto gordo que se han solucionado con esta formación y ha mejorado el ambiente. La gente ha reconocido que era mejor hablarse bien que no hablarse a gritos, ¿no? Es decir, es así. Sí, 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 eso está claro. Nos has dicho que estás preparando, que está ahí en el horno el segundo libro, pero ¿no? Lo No va a tienes ser, ahí. No, no va a ser sobre prevención, no va a ser sobre no, prevención. bueno. No, va a ser, yo viví todo el estrés brutal que supone la estructura matricial, que es tener un jefe en Madrid, otro en Barcelona, otro en Lyon y otro en París, ¿no? Y que todos se creen que son tu jefe. Eso tiene La que, eso estructura tiene que ser matricial terrible. Sí, sí. es muy compleja y yo la sufrí mucho. Y se me ha ocurrido, pues bueno, aparte de la fábrica, o sea, mi pretensión es no tiene nada que ver, es didáctica también para ciertos puestos de trabajo, ¿no? Porque empieza que me notifican que cierran la fábrica y todavía está allí, ¿no? Ya. Diríamos, ¿qué me ha pasado qué hice cuando me notificaron que cerraban? ¿Qué hice cuando hicieron tal? ¿Qué hice tal, tal? Un poco ver la vida de una filial de una pyme, filial de multinacional, ¿no? Cómo se solventa y cómo sigue allí. Pero Lo bueno, que algo quería, habrá de prevención, algo habrá. lo que quería preguntarte es, ¿has aprendido a lo largo de estos años cosas que hoy pondrías en práctica de una manera clara que en su día no o sea, si hoy volvieses a empezar con el conocimiento adquirido, ojalá existiese esa posibilidad que, ¿no? Pero bueno, de momento no. Ya viajaremos en el tiempo igual algún día, pero de momento no. ¿Qué Si has no tuviera aprendido? ganas, si no Claro, ¿qué tuviera pondrías en ganas, marcha hoy? ¿Qué harías diferente? Si es que sí, harías lo algo, ¿eh? Pero aplicaría dices, no, no. seguro, quizá con el número uno, con el día de mañana, con el sector crítico, aplicaría la asertividad. Aplicaría la asertividad sin duda, sin duda. Y no aceptaría un poco resignadamente que estaban allí y que poco se podía hacer, ¿no? Pero aparte de llevar un comportamiento serio, o sea, diríamos que se aislaran ellos mismos de los demás, pero conquistarlos un poco más. Y luego, en general, aplicaría mucho más, o sea, el reconocimiento lo mantendría como lo mantendría y, sobre todo, bueno, estaría muy atento a los riesgos psicosociales que quizá en aquella época, como no eran tan visibles, no haría. Y, sin duda alguna, la asertividad como herramienta de comunicación entre la gente, que es muy baja y Sí. permite eliminar muchos roces y muchas cosas que no hacen falta decirlas mal, ¿no? No decirlas mal. Yo antes, En en lío, plan, bueno, como los que estamos. leáis el libro veréis un ejemplo que hay de un obrero que encuentro trasvasando una garrafa de un líquido brutalmente corrosivo, de una garrafa de 25 litros a una de 5 litros, con las gafas encima de la cabeza, con las gafas en plan playero, ¿no? Bueno, esta lo uso en los cursos de asertividad porque mi primera reacción natural fue ir allí y decirle, póngase las putas gafas, coño, ¿no? Con perdón. Pero
en los 10 pasos que faltaban, pensé, no lo hagas porque esto no servirá para nada, porque este se pondrá las gafas y cuando des media vuelta se quitará las gafas. Entonces, aquella vez, sin saberlo, fui parcialmente asertivo. Me acerqué y le dije, hola, buenos días, ¿qué pasa con las gafas? Es que es un momento nada más. Si es para una garrafa, no pasa nada. Bueno, no pasa nada hasta que pasa. No, pero no, era solo una garrafa. Oiga, que era solo una garrafa de que no. Digo, mire, ¿sabe lo que? Si sale una gota de líquido y va a parar a su ojo, usted y yo vamos a tener un problema. ¿Sabe qué problema Y será? el más igual se queda sin ojo. ¿El qué? Usted se va a quedar sin Además, ojo. el más igual se queda sin ojo. Usted igual se queda sin ojo y yo me quedo sin trabajo, pero yo encontraré otro trabajo y usted no encontrará otro ojo. Bien, mire, o sea, los dos vamos a salir perjudicados, pero usted más. Y me fui. Yo me acuerdo del... Nunca más lo vi sin gafas de seguridad. ¿No? Nunca más lo vi sin gafas de seguridad. Entonces, bueno, le di un razonamiento lógico para que lo hiciera, ¿no? Claro, Eh, al final es como aprendemos todos, ¿no? De esa manera en la que tienes que explicar las cosas porque igual no lo han visto, ¿no? Yo empecé a trabajar en este mundo de la prevención hace pues 27 años, de 26 para 27, y empecé en astilleros, en Sestao. Y recuerdo que la gente, los operarios, cuando saltaban de un lado a otro, saltando por las cesáreas, que eran los huecos que hay, y que si te caes, bueno, pues te desmoñas porque son metros y metros de altura, ¿no? Y bueno, de hecho a mí no me llamaban Alicia, me cambiaron el nombre en el astillero y me llamaban Alicia, porque decían que yo era Alicia en el País de las Maravillas. Y, y entonces yo siempre les decía que si os caéis vosotros y os vais a matar. Va, pero es que no ha pasado. Y digo, sí, se ha pasado. Hay gente que se ha caído y se ha matado. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer ese salto cuando puedes, ¿no? Girar y ir por el camino que antes comentábamos, que es tan sencillo como eso, ¿no? Porque a veces lo que pretendes adelantar por un lado, igual lo pierdes por otro, ¿no? Yo he visto Y derrapar toros, carretillas eléctricas, jugar a derrapar. Y una sí, bueno, carretilla eléctrica tumbada es un hombre muerto, siempre. O sea, siempre sí. siempre es un accidente mortal. Y bueno, ¿y qué hice con el carretillero? Pues cada vez que llegaba por la mañana era la primera persona que me encontraba con una gorra del Real Madrid. Esto era duro, pero era así. Eso Duro, en duro, duro. Barcelona. Real Madrid y yo que soy culé, pues dar el Real Madrid y pararme 2 minutos a hablar con él. 2 minutos a hablar con él, nada más. Este Bueno, hombre cambió totalmente de actitud y bueno, pero pues estaría todavía, llevando todavía hoy me manda WhatsApps, yo no se lo respondo, ¿no? Se creó un vínculo de director de fábrica carretillero que a mí me interesaba también, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué, Ismael? ¿Todo bien? Es que nada, es que no, coño, la faena es que no puede ser, tenemos esa faena y tal. Bueno, pero alguien te obliga a correr porque si ya te obliga a correr, me lo mandas. No, pero yo no necesito que me hagan correr, yo ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, vale. yo hay Y una creo un cosa, vínculo que era útil para que una persona se sintiera bien, se sintiera bien, ¿no? Se sintiera bien. yo hay una cosa que de la charla de hoy, que ya estamos fuera de tiempo, con lo que me quedo es con lo importante que es la parte humana, ser humano. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que cuando tú, a ver, sin que parezca una ñoña lo que voy a decir, yo No, creo que dime, cuando tú dime. trabajas desde el corazón, de corazón a corazón, eso la gente lo nota. Yo creo Sí, que sí. esa es la clave, ¿no? Y nos tenemos que convertir o tenemos que volver a esa parte más humana de, oye, ¿cómo? Y ahí yo muchas veces lo pienso, ¿cómo quiero que me traten a mí para que yo también en el día a día trabaje con los demás, ¿no? Y eso a mí Sí, sí. me parece fundamental. Cuando tú haces sentir a los demás que son importantes, en el punto en el que estén, lo que dices tú, el carretillero, el tal, lo que Sí, sea, sí. pues para ese carretillero que tú que eres el director general de la fábrica, se pare 2 minutos a hablar todos los días, le hace sentirse importante y le hace conectar. Y yo creo que cuando se produce esa conexión, Sí, a la sí. gente ya te la has ganado y ya son forofos del Real Madrid o del Barça, pero forofos de la empresa por lo menos, porque Sí, ya sí. entienden que hay esa conexión, ¿no? Al ser consciente de que la gente te mira, y si tú estás de mal humor, tú estás serio, coño, ¿qué pasa hoy? ¿No? Bueno, pues yo Estamos fuera de tiempo, pero nos sí, sí, pregunta sí. Isabel, ¿qué acciones llevaríais a cabo si vieseis comportamientos peligrosos recurrentes?
No, no, aquí no hay otra solución que sentar al señor y explicarle de qué va la vida. No hay otra solución. O sea, hay una empresa que se llama, ¿cómo se llama? Fahrenheit Consultants, hizo una encuesta entre 2.000 personas y tal, y dice que dijo 4 tipologías de personas, trabajadoras en general, de todo tipo. Decía que el 18% son motivators, que llegan con las pilas puestas y que nadie hay que decirle lo que hacen. 54% estoy leyendo, son vegetators, que hacen lo que les dices, ¿vale? Un 22% son amargators, o sea, que sería mi sector crítico, que cifraban un 22, ya tuve suerte, que solo eran 15. Y luego había otro capítulo que yo no tuve, que eran sabotators, un 6% de sabotators. No, no se puede aceptar. En seguridad no se puede aceptar. Y las empresas a veces son débiles a la hora de tal, porque aceptar una persona que reiteradamente está poniendo en riesgo su vida o la de los demás es un mal ejemplo, y fastidia, ¿no? Fastidia al management. Yo pienso que esto hay que explicárselo muy bien, sentadito en una silla, en voz baja, y a ver si lo asimila. Y si no lo asimila... Igual no tiene cabida dentro de la No, no tiene organización, cabida ¿no? dentro. No tiene cabida dentro. Sí, bueno, si ves una persona que es por alguna cosa que no sabes exótica, pero una persona con muy buena actitud, cámbialo de puesto de trabajo. Cambia de puesto de trabajo. Nos da las gracias, mil gracias, nos dice Isabel. Bueno, Joan, nos ha pasado antes, nos ha pasado cuando estábamos ahí en el backstage de esta plataforma, que se nos ha pasado el rato hablando tú y yo de cosas de la vida. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Me da mogollón de rabia que esta aplicación Sí. no nos haya permitido hoy poder ver la presentación, pero la van a tener todos. Darte las gracias de corazón, de verdad, me ha encantado. Y bueno, decirte, bueno, y decir a todos los demás que hoy, casi ya a punto de comer el turrón, cerramos el ciclo de cultura preventiva, que ya estamos trabajando para el año que viene volver con más webinares del ciclo de empresa saludable, de cultura preventiva, porque para IMQ Prevención pues es muy importante, pues aunque nos lleva un trabajo de la pera, que es lo que le decía a Joan, ¿no? Porque esto que veis aquí tiene mucho tiempo de trabajo por detrás, de pensar, de organizar, pero para nosotros esto es importante porque creemos que a las empresas os ayuda y os puede pues ser como un faro en la oscuridad de ver qué cosas que podéis hacer y qué cosas podéis avanzar para ir mejorando en prevención de riesgos laborales en este caso, pero de riesgos para la vida, ¿no? Y no solamente de riesgos, sino que aquí ya yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas que nos pueden ayudar a tener una vida mejor, porque la asertividad no solo vale para el trabajo, Sí, sino sí, que nos vale para la vida, para estar con los demás y relacionarnos con los demás. No me queda más que darte las gracias a ti y dar las gracias a todo el equipo de compañeros y compañeras que tengo por detrás que hacen posible esto día a día. Y nos vemos en muy poco tiempo, que será ya 2026, para seguir trabajando, pues como intentamos, con humildad, pero pico y pala. Gracias, Joan. Ha muy sido bien, un Esther. auténtico placer. Gracias a todos. Vale, y Hasta luego. buenas fiestas. Sí, gracias. Un Casi. abrazo.